Antes de poner. Para. Pin acá, voy a poner. Pin. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, muy bien. Rosa, Bienvenida Rosa. bienvenida. Bienvenidos chicos. Bienvenida Brera. Bienvenidos a los que después hagan la actividad de manera asincrónica, ¿no? Segundo encuentro entonces ya del grupo de práctica relacionado al taller de los 3 niveles de la práctica espiritual que venimos desarrollando juntos. Retomando un poco y poniendo en contexto lo que hemos charlado el encuentro anterior, básicamente en este primer encuentro que pasó de práctica, tocamos 2 temas medulares para la práctica. El primero es la mente del practicante, ahora voy a referir un poco mejor de qué se trataba eso, y la habilidad en sí de meditación. Con respecto a la mente del practicante, hago primero una salvedad o un comentario que creo que es necesario, y es que, primero cuando hablamos de la mente del practicante, en un sentido general, mencionamos toda una serie de aptitudes que se espera o se supone que yo genere como practicante, básicamente para convertir a mi mente en un soporte de la práctica. Parte de ese proceso, ¿sí? Lo hemos referido y de manera así salpicada, aislada, ¿no? Tocando brevemente algunos temas a lo largo de los talleres. Y me refiero a que hay una parte de la generación de esa mente del practicante que tienen que ver con reflexiones activas acerca de temas como, por ejemplo, el precioso valor de la vida humana, la impermanencia, el karma, el ego, ¿no? Diferentes temáticas que básicamente se hacen desde la mente conceptual. Se les llama meditaciones en algunos casos, pero son ejercicios de reflexión que uno hace, digamos, desde la mente dual o la mente conceptual. Ese corpus de temas que hemos mencionado ya en los talleres anteriores, hoy lo vamos a dejar de lado porque nos vamos a meter de lleno con eso en el próximo taller, ¿no? Cuando hablemos por primera vez de manera específica del nivel de la mente, ¿no? Y de la valiosa vida humana. Todo eso, ¿no? Forma parte del próximo encuentro del taller. Pero creo yo que es importante remarcarlo porque forma parte de estas primeras reflexiones y condiciones que busco generar en mi mente como practicante, ¿no? Es más, diferenciamos esta idea de mente de practicante un poco pensando en algo que todavía no está, algo que uno está haciendo, proyectando, intentando crear, ¿no? Con un cierto esfuerzo también. Entonces, dejando de lado esas reflexiones que son importantes y son parte de ese proceso, hoy no nos meteremos especialmente con eso. El resto, a lo que nos referimos de estas aptitudes para crear la mente del practicante, ¿sí? Tocamos diferentes temas, principalmente comenzamos con la intención pura, ¿no? Remitimos un ejercicio que marcó Germán a lo largo de los talleres, hablamos nuevamente, refrescamos un poco esta idea de tener realmente una intención pura en el sentido de no relacionada a un interés egoico, ¿no? Individual, sino Es decir, a la hora, compasivo, altruista, a la hora de hacer de una acción, volvernos conscientes desde qué lugar lo hago, desde qué intención hago esa acción. Por ejemplo, meditar. En vez de, uy, quiero meditar para ser competitivamente mejor que él, o tener tal prestigio, o sacarme una foto meditando los 5 minutos que medité, o hacerlo con una intención de capaz de armonizarme, que es una intención bastante buena, pero luego con una intención de beneficio hacia los demás, una intención altruista. Desde un mejor estado de calma puedo ayudar a armonizar el ambiente, o ayudar a que mis hijas crezcan en un ambiente más armonioso, y etc. en un contexto más formal, como podría ser el caso del budismo, del taoísmo, ese deseo directamente de ayudar o más altruista se va a expresar directamente como una intención de que todos los demás se iluminen y se liberen. Mi propósito tiene que ver con eso. Yo estoy incluido, pero, insisto, el peso no está puesto tanto en
yo como individuo, sino más bien en el colectivo, todos. De hecho, por ejemplo, el budismo no se va a quedar corto con eso y va a decir todos los seres sensibles son el mosquito que te quiere picar, ¿no? Los seres del bardo, o sea, del estado intermedio, todos los animales, todos los seres sensibles, ¿sí? No solo humanos, me refiero. Entonces, la intención pura fue un tema que hemos mencionado ya un par de veces y con cierto detalle porque creemos que es un poco el motor inicial también. Pero después referimos otro tipo de aptitudes que también voy a ir intentando generar como practicante, como la actitud correcta frente a la práctica, la autodisciplina, intentar generar el hábito, destinarle tiempo, el esfuerzo alegre. ¿Qué más tocamos, Germán? Hemos hablado... Bueno, hablamos de la estabilización de los 5 elementos y trabajos, digamos, del orden medio chamánico, en todos los trabajos de los 5 elementos, las variedades de posibilidades desde el Dzogchen, desde el budismo más antiguo y desde el taoísmo, cómo balancearnos en los 5 elementos en donde el fuego capaz dispersa demasiada energía y el metal me da la cosa de concretar y la practicidad y el orden y cómo balancear esas energías en nosotros. Exacto, bueno, en el taller desde ya que abordamos los 5 venenos en un taller y los 5 elementos, proponiendo una dinámica para trabajar con las emociones, ¿no? O al nivel de la energía. Y un poco como ejemplo, ¿no? Para mostrar, incluso por contraste, cómo se aplica un trabajo en la práctica espiritual remitido directamente al nivel de las emociones, ¿no? O de la energía. En el caso entonces de este primer encuentro, ¿sí? Básicamente, para no repetir, para no decir lo mismo, pero coincidimos en que es importante volver a señalarlo porque sobre todo con la mentalidad occidental estamos muy acostumbrados a oírlo una vez y que nuestra mente conceptual entienda, listo, ya lo entendí, está ahí, va a la memoria y a otra cosa. Cuando en realidad esta idea de generar el hábito de practicar, de yo ir construyendo una mente que se convierta en soporte de esa práctica, es un proceso que toma tiempo. No va a suceder de un día a otro, no va a suceder de una semana a la otra, sino que es un esfuerzo constante y sostenido, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Entonces, remarcamos en primera instancia esto, ¿no? Que estas aptitudes para generar esta mente del practicante son fundamentales en el sentido de que si yo no logro generarlas, es muy difícil que pueda encarar seriamente la práctica espiritual y sostenerla en el tiempo. El segundo aspecto importante o medular que tocamos en nuestro encuentro anterior es ya referido a la meditación. Y acá nos metimos directamente con ese tema, intentando básicamente presentar los 2 modos de trabajo básicos que hay en este tipo de paradigmas, que son, mencionamos por un lado, la concentración, la llamamos también con el nombre sánscrito, yamata, o con el nombre tibetano, shiné, y dimos una serie de características, ¿no? De cómo es este trabajo de concentración. Y esas características, principalmente, la primera realmente importante es entender que si yo no genero esa capacidad de concentración, no voy a poder desarrollar ninguna de las habilidades más complejas que se me van a requerir en la práctica más adelante. Por ejemplo, visualizar, mantener una imagen mental sostenida, sin distracción. Esa imagen mental es literalmente compleja a veces. Vimos el ejemplo, no sé, del árbol del refugio o de una divinidad, ¿no? Con chakras y luces tiglés, se llaman puntos de color o letras que se encienden en diferentes ornamentos, cosas en las manos. Exacto. A ver, si no hago esta comparación incluso. Cuando hablamos de corporalidad, en el primer taller dijimos que la relajación, caracterizamos como activa, es condición de posibilidad a que aparezcan todas las demás habilidades y logros espirituales. Si no hay relajación abierta, no activa, como dijimos, no voy a poder desarrollar ninguna de las demás habilidades que se requieren para avanzar.
Con el caso de la concentración y la meditación sucede lo mismo. La meditación es la habilidad básica. Toda la práctica se va a construir sobre esa habilidad. Si yo no soy capaz de concentrarme, sucede lo mismo que con la relajación en la corporalidad, ¿no? De hecho, la relajación es importante también en estos trabajos, ¿no? Así que tenemos, primero esa condición. Si no desarrollo concentración, no voy a poder avanzar mucho en el camino. Y otra característica importante de la concentración es que es parte de la mente dual y que es una práctica forzada, sobre todo al principio. ¿Por qué decimos que es dual? Porque todavía no estamos en una instancia de meditación propiamente dicha, en tanto que estoy dividido en sujeto y objeto. Hay un sujeto que medita y un objeto donde voy a focalizar mi atención. Al principio la concentración se practica con un objeto externo, puede ser una vela, un saumerio, la tibetana, puede ser un sonido, puede ser una parte de tu cuerpo, donde uno focaliza la atención ahí e intenta mantenerla el tiempo que se haya decidido a practicar, ¿no? Pero, digamos, es forzado, como dijimos. Primero, estoy dividido, ¿no? Una parte de mí está intentando concentrarse, hay un sujeto que se quiere concentrar y hay un objeto donde se focaliza la atención. Por ende, es dual. A pesar de que incluso con el tiempo pueda remover ese foco para mantener mi concentración, ¿no? Y ya hacerlo de manera más estable sin ese estímulo externo. Pero con Germán, ¿no? Diríamos que todavía es un paso preliminar o previo a eso, donde en realidad no estoy meditando. Pero es necesario para estabilizar la mente. Pero es necesario, exactamente. ¿Qué diríamos entonces del segundo tipo de meditación que presentamos, que ya entraría más en la categorización de Vipassana? ¿No es así? ¿Qué diría Ger de Vipassana? Primero con objeto, luego sin objeto, la estabilización de la mente, y luego el Vipassana es una forma, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero una forma de conocer o visión cabal sobre lo que estoy percibiendo. Para poder ver tal cual es, que es lo que propone Vipassana, esa visión profunda que me permite ver tal cual es, necesito que las lentes que distorsionan mi percepción, que es mi propia mente agitada, se calme lo suficiente para que yo pueda ver la naturaleza del objeto. Y cuando la veo tal cual es, la veo con sabiduría, o sea, la veo reconociendo su naturaleza impermanente, su naturaleza insatisfactoria, o sea, que cualquier objeto externo, experiencia o persona no va a ser el objeto del cual yo robe o extraiga o absorba la felicidad. Que reconozca su naturaleza de no yo, de que eso que estoy viendo es algo que está surgiendo en contexto y formado por partes. Todo eso formado por partes es entrelazado, ¿no? No hay un solo objeto acá conocido que no sean elementos unidos y que surja en contexto, o sea, incluso mi cuerpo está surgiendo en este contexto, y es parte de eso, ¿no? Es esa experiencia, no como ausente de yo, no tiene una esencia en sí mismo. El cuadro que tengo acá es una unión de pigmentos que generan la ilusión de una imagen, de elementos, pero no hay una esencia de cuadro, ya que es un lienzo y yo mismo lo clavé con clavos, los segmentos de madera, y si lo disgrego todo no encuentro dónde está la esencia de eso. Bueno, esta es una manera de ver en profundidad. ¿Pero vamos a la práctica un poquito? Sí, agrego una sola cosa de Vipassana, también para cerrar esta presentación, digamos, y es que, así como dijimos que la concentración es a través de la mente conceptual y dual, Vipassana es a través de la mente no dual, no conceptual, y remitimos a todas las veces que nos hemos referido, por ejemplo, a ese espacio que es fundamento de todos los fenómenos, ese espacio previo donde se da la experiencia, el estado natural de la mente, ¿sí? A ese tipo de entrenamientos Vipassana, por ende, presupone de alguna manera que yo he aprendido a concentrarme mínimamente, mi mente puede mantenerse estable y relajada, sin un esfuerzo activo de concentrarse, es algo que sucede natural, y recién ahí
puede llegar a aparecer la experiencia de Vipassana. ¿Sí? Bien. Entonces, para ver un poquito esta shamatha profundizando en la concentración, que de hecho lo voy a nombrar en una forma un poco más amable, una espacificación de la mente, ¿no? Que se calman los torbellinos de la mente, los vritis, los vientos mentales, y la otra también es una recolección de la mente, donde recolecto la mente que está dispersa en un multitasking, se empieza a estabilizar y una vez que se estabiliza y se mantiene pacificada, puedo empezar a calmar las distintas, relajar los distintos procesos y eso va a generar los estados de absorción meditativa, cuando se calmen los diferentes procesos. Entonces, lo que voy a nombrar ahora son 5, le dicen 5 venenos en la meditación o 5 formas, tendencias y movimientos mentales que me sacan del estado meditativo. Uno, vamos a ver, que es como el anhelo o el deseo, algo como que sea apetecible, ¿no? Estoy meditando, no sé, observando la respiración como habíamos hecho antes y escucho una conversación que me interesa, que me resulta apetecible, un sonido sensual, no sé, algo que me atrae, una música y que me empiezo a deleitar y a distraer por esa música, porque siento atracción hacia eso. El olor a una comida rica. El olor a una comida rica. Y siempre que hay... externo o como un recuerdo? Pueden ser ambas. Pueden ser ambas. Sí. Puede ser un recuerdo también de algo deseable, entonces puede ser un recuerdo de deseo. Es algo deseable que distrae, básicamente, ¿no? Que te saca de tu momento de concentración y ¡pum! Te dispara ahí. Tal cual. Y ese deseo tiene la percepción ilusoria de un malentendido con respecto a la felicidad. Huele una comida rica y hay una percepción ilusoria que ya está en la memoria de, eso me va a dar felicidad. Y esa felicidad va a ser permanente y estable. Y esa es mi verdadera fuente de felicidad, cosa que nunca es así, ¿no? Porque terminamos de comer y al rato ya estamos de nuevo en otra, digamos. Entonces, hay una percepción ilusoria. Tengo la imagen, de nuevo el recuerdo de esa chica que me gusta, que no sé qué, y esa distracción que me atrajo, ese deseo, tiene atrás una connotación ilusoria de que yo voy a sacar felicidad y cuando por fin logre estar o en ese puesto de trabajo o con esa remera nueva que me compre o ese auto nuevo, voy a tener felicidad y nunca se dio así, nunca sucede así, ¿no? No se puede. O cuando por fin me vaya de vacaciones a tal lugar, voy a tener la definitiva felicidad. Es una percepción ilusoria que distrae la mente hacia el deseo, hacia un lugar. Una es el deseo. La otra es el rechazo. Que el rechazo va a ser un condicionamiento de preferencias que tiene que ver con cuestiones culturales, mi memoria, y qué es esto no me gusta, ¿no? Bueno, el me gusta y el no me gusta son esa trama de condicionamientos que generaron con lo que yo también genere tensión. Con el deseo tengo tensión hacia ahí y con el rechazo tengo tensión de esto. Recordemos que en el primer taller señalamos mucho con Germán que en estos paradigmas la idea de sabio es una persona neutra, no desarrolla apego ni se aferra a nada especialmente, pero tampoco rechazo o aversión hacia algo. Justamente enfatiza esta neutralidad y esta apertura que lo vuelve de alguna manera, no diría indiferente a las cosas, porque está conectado desde un punto de vista de la amorosidad, por ejemplo. Pero es verdad que hay una neutralidad donde yo no me comprometo, como decir, ni a favor ni en contra de los fenómenos. Exacto. Y como dijo Lucio recién, que me dio el pie perfecto para esto, es cuando no hay rechazo ni deseo, hay una aceptación de lo que es como es. Con lo cual hay como un abrazo hacia la realidad. Estoy receptivo y la aceptación es el fundamento del amor. O sea, si yo no acepto algo y lo estoy rechazando o queriendo que sea distinto y buscando otra cosa, entonces no hay amor si no hay aceptación, ¿no? O sea, entonces esa aceptación es como el primer paso hacia esa conciencia que me permite percibir y nutrir en forma amorosa. ¿Por qué? La atención tiene una cualidad nutritiva, ¿no? A lo que sea que le ponga atención, eso va a crecer. Y ese nutrir es el nutrir propio de la energía del amor. El amor nutre.
El amor hace crecer las cosas. Entonces la atención sucede cuando hay aceptación. Si estoy luchando contra la realidad, rechazando o deseando otra cosa, no hay aceptación. Entonces cuando acepto, surge y estoy despierto, estoy consciente, o sea, no adormeciéndome, entonces eso hay aceptación y nutrir con la conciencia. Amor, ¿bien? Vamos a llamarlo así. No es un amor pasional de ¡ay! Y estoy celoso. No, es un amor Es un incondicional. amor incondicional, justamente. exactamente. No es para nada que ver con el amor que estamos acostumbrados, que es condicionado a una persona, tal cual persona. Es un amor impersonal y sin condiciones, de ningún tipo. Perfecto. Entonces ya nombré 2 de los 5 venenos. El tercero es la duda. Es cuando uno se sienta a practicar algo o a seguir un camino y empieza con la duda. En el momento de la meditación, dudar es, o sea, cuando uno está charlando con un maestro, la duda es necesaria. Y el maestro o al compañero de práctica tiene que indagar, y eso es algo bueno, porque es que lo que nos invitan nuestros maestros a preguntar, a cuestionar todo. Pero en la meditación no. En la meditación, si quiero estabilizar la mente, la duda funciona como un desestabilizador. Y una manera de estabilizarla de nuevo es recordando la importancia de la meditación. Una de esas maneras es, por ejemplo, viendo estudios científicos de los beneficios que produce en el pH, en la regulación, en el metabolismo, en la salud mental, la meditación, y los beneficios que produce la meditación, no tanto, porque una cosa son los estudios científicos que no tienen nada que ver con la espiritualidad, por más que digan que sí, tiene que ver con salud mental y demás, pero la espiritualidad tiene que ver con la liberación, cosa que los científicos no lo miden, estos parámetros, porque ni les interesa. Aclaro algo más de la duda, ya que lo conecto a lo que dijimos en el encuentro anterior también. Toda evaluación o valoración de la práctica, cuando hagas práctica de concentración o meditación, se hace después de la práctica. Así que si a vos te aparecen pensamientos o sentimientos de duda durante la práctica, está fallando tu concentración. Y toda esa duda en ese momento debería hacerse un costado y de última, después que terminaste la práctica, donde evaluás cuán distraído no estaba, hoy me sentía asado, hoy practiqué mejor o peor que ayer, ahí te deberías plantear qué dudas tenés, por qué las tenés, o lo que fuera. Pero se entiende que no debe tampoco chocar con la práctica. Exactamente. En este caso, como estamos recolectando la mente en forma amable, esa duda la vamos a relajar. Tanto como el deseo, ¿no? Uy, huelo torta, uy, sí, me levanto ya y voy a comer la torta. No, me relajo. Rechazo, uy, no, esto que estoy viendo en el buzo, esto me ofende y me siento rechazo. Relajo. Entonces dejo de luchar contra esa realidad Es solo un buzo. y me relajo hacia una experiencia de aceptación. Entonces ya nombré 3, la duda, el rechazo y el deseo, y luego voy a hablar del sopor, que es como el adormecimiento, que normalmente cuando uno se relaja asocia eso a dormirse, entonces empieza a haber poca luz o poca conciencia, y tiene que haber una conciencia, tengo que estar consciente en meditación, tengo que estar como despierto. Entonces es un equilibrio entre poder estar consciente y relajado, porque primero que nada, que las personas no están acostumbradas a estar conscientes en estados de relajación profunda y eso lo asocian al sueño. Entonces es como que siempre necesitan estar estimulados o excitados y eso le llaman, y ese nivel de estrés que sostienen lo llaman vivir. pero se puede estar más tranquilo. Y esa tranquilidad se hace relajando, digamos, el ego, que es relajando las preferencias, deseo-rechazo, relajando las dudas en ese momento de la meditación. Y si eso se calma, cuando el ego se calma, el ego dice, bueno, listo, ahora me duermo, ya está, duermo todo el sistema. No, yo tengo que poder permanecer presente, atento, despierto, y empiezo a tener una experiencia del mundo sin deformarlo con mis distorsiones cognitivas. ¿Bien? Entonces el cuarto. Y el quinto es otra manera de deformar la experiencia, que es la agitación. Y la agitación podemos encontrarla precisamente en los procesos asociativos, en el relacional, en relacionar cosas o el entender. Es decir, si yo estoy meditando, digo, ya entendí, buenísimo, claro, sí, ahora ya entiendo todo esto. No, estoy agitado mentalmente.
Tengo que relajar esos procesos a la hora de meditar. Tengo que bajar, ir como cerrando ventanas y permitiendo que el calor de la computadora baje y pueda estar bien, ¿no? Recuerden que nirvana, la palabra nir significa cesación. Y el vana sería como el fuego acá de la cabeza. Entonces es como que tiro agüita acá y esto se calma. O en yoga, la máxima de yoga es yogas chitta, vritti, nirodha, que tiene nirodha es cesación. El yoga es la cesación de los torbellinos de la mente, ¿no? Nir es de nuevo relajar cesar esos procesos. Asociación, relacionar cosas, entender. El entendimiento es el más sutil de las agitaciones, porque cuando es un entendimiento correcto me sirve como dentro de lo conceptual, lo más refinado para saltar a la otra experiencia, y la experiencia es no conceptual. Así que el entendimiento lo tengo que dejar atrás, un poquito, hasta entrar en una experiencia, ¿bien? Es decir, que si yo quiero estabilizar mi mente, contemplando un espacio, por ejemplo, tengo una botella ahí, y digo, esa botella me hace acordar a esto, porque bueno, ahí ya hay agitación. Esa es otra de las cosas que aprendemos a relajar. Entonces, vamos a hacer una prueba antes de... Desde ya que hay matices, ¿no? De agitación o lo contrario, ¿cuál era la palabra que usaba? Sopor. Sopor, ¿no? Por ejemplo, la agitación no necesariamente me la debo imaginar como venir, tú no sé, tuviste un día complicado, te pasó algo, entonces cuando querés sentarte a practicar, tu mente es un torbellino, ¿no? De ideas. No, la agitación puede expresarse, por ejemplo, en sensación de molestias en el cuerpo. Y vos sentirte que en primera instancia estás en buenas condiciones para practicar, pero al rato que te sentás, te pica, te molesta, ¿no? Y sentís esas sensaciones corporales que te distraen, ¿no? Lo mismo el sopor, al revés, en vez de agitación, yo puedo sentir que al principio mi nivel de atención es bueno en la práctica, pero a medida que avanzan los minutos, ¿no? Algo en vos empieza como a ceder, empiezas a tener sueño, ¿no? Es dinámico. Esa agitación de la que nombraste, la nombramos en el primer taller online que dimos, que es que cuando el cuerpo se siente, cuando uno se sienta y se queda quieto, lo que hace el cuerpo es somatizar los movimientos de la mente y se sienten hormigueos y sensaciones, que es la agitación mental, digamos, en el sistema nervioso, digamos, como en el cuerpo, somatizado. Entonces vamos a hacer una prueba para reconocer nuestra mente relajada. ¿Cómo es nuestra mente relajada? Recolectada en un objeto. Y lo que podemos hacer es, vean mi remera esta, la blanca, y ustedes pueden ver esa planta. Y vean ese objeto, vean esa remera o esa planta y fíjense cómo están relajados con respecto a ese objeto. Cómo se siente espacio. Hay espacio. Y hay relajación con respecto a ese objeto. ¿Y en qué sentido de relajación? Bueno, ¿hay anhelo? Yo quiero sacar beneficio de ese objeto. ¿Quieren sacar un beneficio de mi remera? ¿Sienten agitación? ¿Sienten un deseo hacia mi remera o hacia ese objeto que eligen? ¿Y hay una agitación que los lleva, digamos, a seguir hacia adelante? ¿O hay aceptación de la remera tal cual es? ¿Hay rechazo? ¿Les ofende? ¿Les insulta? ¿Se sienten incómodos con mi remera? ¿O pueden experimentar el sabor del espacio y el aceptar relajadamente como es ese objeto? Si establecen su atención en mi remera, empiezan a agitarse la mente en forma de dudas, empiezan a dudar, uy, no, ¿y esto? ¿Y qué será? O simplemente están en paz con esto como está sucediendo. Y observen la calma mental que se experimenta con respecto a este aspecto de la realidad que es mi remera. Fíjense si pueden observar la remera o el objeto que observan, relajando las asociaciones mentales y las relaciones. Y solo, viendo esto que hay, tal cual está, sin querer cambiarlo, aceptándolo, y al mismo tiempo manteniendo atención, o sea, libres de sopor. Mantengo mi atención sin adormecimiento, estoy presente en esta experiencia y la atención está recolectada hacia este espacio. Es decir,
Mi foco es en ese objeto de meditación y observo esa relajación que hay. ¿Bien? Cuando recolectamos la atención, observamos esa porción de la realidad y estabilizamos la atención así. Cuando tenemos entrenamiento en relajarnos, esa misma relajación es ante todos los objetos, ante todas las experiencias del mundo, como abrirse a, ante todo, tener esa misma relajación. Porque si observan mi remera y están relajados y no sienten deseo, ni rechazo, ni duda, ni sopor, ni agitación, y está estable, de golpe aparece una memoria con algo pendiente, por ejemplo, o un olor. Y eso son tensiones. Es la mente tensándose en relación a otras cosas. O sea, en relación al objeto de meditación están relajados, pero en relación a los otros aspectos del mundo no hay esa relajación. Y no hay aceptación. Entonces no hay un fluir con naturalidad, hay un fluir en tensión. ¿Ven? La respuesta va a ser una respuesta condicionada, no la respuesta liberada de un Buda, ¿no? De una respuesta en la que con el mundo estoy como en paz, con cada fenómeno, con cada experiencia, entonces nada tira y nada empuja, todo surge en aceptación en la realidad. Y pueden ahora abrir su percepción a sentir y percibir todos los objetos y todos los aspectos de su vida y de alguna manera percibir que su mente puede relajar el deseo y el rechazo, la duda y el sopor, y la agitación y asociación, y dejar que todo esté así como es. Y de esa manera percibo tal cual es, sin asociar, sin poner rótulos, solo la experiencia tal cual. Entonces las lentes de los torbellinos mentales dejan de perturbar mi visión y el mundo empieza a surgir continuamente. Continuamente digo porque es impermanente, es un flujo, y yo solo aceptándolo, tal cual es. Y tampoco me dejo agitar por el entendimiento. Es un goce de estar relajado en aceptación. La aceptación es ese estado fundante del amor con respecto a cada experiencia, a cada persona, con cada vínculo, con cada aspecto laboral, amoroso. Estoy en paz tal cual es, de amistades, con respecto a dónde vivo, incluso aceptando, y puedo observar esa relajación más abierta. Muy bien. Esta no era la meditación. La meditación venía ahora. Esta era la descripción nomás. Bien. Esta era la descripción nomás. La meditación es con el timer, vamos a poner unos 7 minutos, porque vamos a estabilizar la mente en un objeto. Un objeto. Vamos a hacer llamada o concentración. Sí. O sea, recién hice como una especie de pasaje de observar cómo estabilizar la mente en un objeto y luego cómo ir hacia algo que vamos a ver más adelante, que es como la mente natural. Gradualmente, distintas maneras de abordaje de llegar al estado natural de la mente. Muy de a poco. Hoy vamos a dejar una tareita para el hogar para ir como punteando, ¿no? Esta otra meditación de la que venimos hablando. Muy bien, entonces vamos a tomar como objeto de meditación, o sea, como usar mi remera, podemos usar cualquier otro, pero prefiero ahora usar Anapanasati, esta atención, sati es atención, es mindfulness, sobre la respiración. Porque esto va a tener una connotación, primero, portátil, segundo, que a medida que la respiración se vaya sutilizando, mi atención se tiene que ir sutilizando. Yo tengo que, o sea, se va a volver más sutil cuando mi mente se calma. Y tercero, va a ser algo que me va a ayudar a relajar otro proceso de estos que agitan la mente, que es, digamos, otro proceso del ego, digamos, el proceso de control, en donde la observación de la respiración es no controlando la respiración, yo no hago, es observando tal cual es, aceptando, ¿bien? Entonces nos ponemos en una postura erguida derecha, cómodo, las manos en una postura cómoda, ninguna en específico. Y cuando siento comodidad, primero hago algunas respiraciones más profundas para percibir con claridad el espacio dentro de las fosas nasales. Y elegir un espacio del cuerpo dentro de las fosas nasales
es donde puedo poner mi atención. Luego de ello, de que sentí con claridad ese espacio, empiezo a retirarme del control y dejo de ser el autor de la respiración y empiezo a ser testigo. Dejo que el cuerpo respire, él sabe cómo. Y paciente y diligentemente recolecto mi atención hacia ahí y permanezco en aceptación, en atención relajada. Durante estos próximos 7 minutos, si encuentro alguna de esas distracciones que nombré antes, primero reconozco que me distraje, luego relajo, luego regreso, 3 R's. Reconozco, relajo y regreso al objeto de meditación y puedo volver a sonreír y disfrutar de esa sensación de soltar y aceptar. Pacientemente, diligentemente, vuelvo a ese punto de observación, de recolección de la mente, a relajar y aceptar tal cual es ese espacio. Y permanecer disfrutando del relajar, disfrutando de la atención, de ese estado de presencia, relajado, atento.
atento, diligente y relajado. Con una paciencia sonriente vuelvo a observar y permanecer en el espacio en el que decidí recolectar mi atención, permanecer. Muy bien. Hicimos un poco más de 7 minutos y volvemos. Registramos el estado que hay, el estado de la mente, el estado del cuerpo, cómo movernos, estirarnos si lo necesitamos. Muy bien. Y acá está esta pauta de 7 minutos, 8 minutos, sesiones breves para observar estas relaciones. En estas primeras dos posibles distracciones de rechazo y anhelo y deseo, el apego sería, podemos tener una premisa que nos puede ayudar un montón, que es el de no tomarnos personal la experiencia, lo que sucede, ¿no? Como, de nuevo, este uso acá me ofende porque es de un color y no sé qué, y tiene esto, me lo tomo personal y empieza toda una serie de agitación y masticar y demás. Recuerdo que cuando yo tenía 18 años, una de mis primeras alumnas era una señora mayor, que era gran maestra del Feldenkrais y de eutonía. Yo en su estudio de danzas daba las clases de Tai Chi a ella y aprendí un montón de lo que ella me traía, hasta me pagaba por tomar clases, de hecho, ¿no? Por tomar sus clases me pagaba. En un momento me acuerdo que le fascinaba el Tai Chi y la meditación, y en un momento estábamos haciendo un ejercicio muy conocido y la veo con una cara así como enojada, así con cara muy, muy enojada, y le iba a preguntar, ¿estás bien? Me dice, no, así ya no puedo más. Y no le llegué ni a preguntar y me dice, no, yo ya no puedo más así. Así como el perro del vecino me está ladrando. El perro del vecino me está ladrando, no había nada visual que se vieran, pero se lo tomaba personal y empezó a entrar en guerra. Y yo tipo escuchaba, sí, yo escucho perros de fondo, pero mi relación con respecto a eso era relajada. Era, sí, hay un perro ahí, ladrando, sí, el perro suele ladrar, es un perro, pero no me lo tomé personal. Ese tomárselo personal hace que pueda haber más resistencia con respecto, más rechazo, sí. Y haciendo también una relación que ya ha aparecido en nuestros talleres anteriormente. En estos paradigmas, lo que sucede fuera es un reflejo de tu propia mente, o sea, de tu mundo interno. Es especular,
no en espejo. Así que también no es que uno está totalmente... Ese ruido externo que te perturba, ese perro que ladra, es ruido interno tuyo, proyectándose afuera. A tener en cuenta, ¿no? Y un ejemplo, Sería la forma en que te tomás eso. claro, la forma en la que tomás hace que vos lo experimentes, Es claro. como una exacto. expresión tuya también, digamos. No es que, viste, está ahí afuera, me está molestando este perro, ¿cómo no entiende el tipo que yo estoy practicando? Claro. Eso es una manifestación de tu propia mente. Claro. ¿Y qué? Entonces ahí ya tenemos una pauta, esto de no tomárselo personal y experimentar de nuevo el espacio y la relajación como que tenían con esta experiencia, con la experiencia de la... De hecho hay un perro caladrando, no sé si se escucha, pero hay un perro. Hay un perro, está la remera y las dos están surgiendo en el mismo espacio de conciencia. Hay una historia, creo que es del budismo Chan, aunque no soy muy amante del budismo Chan, pero la historia dice así, una historia con la misma práctica de Anapanasati. Viene un discípulo a practicar, a ser novicio, monje de budismo. El abad del templo le da las primeras instrucciones para que haga concentración, shamatha, y estabilice su mente con la respiración, observando la respiración, y le dice que vaya a hacer una práctica 20 minutos. Hacer eso. Bueno, se va a una habitación donde el monje estaba solo, se sienta en la posición para meditar, en una posición cómoda, digamos, y a los 10 minutos vuelve el discípulo a ver, quiero hablar con el maestro ya, todo agitado, contento, euforia. Tenía, no sabe maestro lo que pasó, seguí sus enseñanzas. No sabe lo que pasó, o sea, me puse ahí, asenté como usted me dijo, me hice, y después en un momento viajé a otra dimensión y había palacios dorados adornados con un montón de ornamentos celestiales y había una escalera dorada, toda de oro, con camino por la escalera, voy ascendiendo ahí a ese reino celestial y en un momento se me aparece Buda y me dice, tú serás el próximo elegido, iluminado, y tu misión es decirle al mundo que no sé qué. Y el maestro lo escucha y le dice, muy bien, está bien, muy interesante. Si hubieses hecho caso de lo que te dije y escuchabas y prestabas atención a la respiración, todo eso no te iba a pasar. La agitación mental. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego te manda a una dimensión cuántica en donde sos el elegido y controlando los elementos de la naturaleza y sos re poderoso y es muy sabroso para la excitación mental. Entonces toda esa fábula que se fue contando me ha pasado con alumnos. Me ha pasado con alumnos que le digo 5 minutos a observar la respiración y de golpe, claro, ya son un Buda, el elegido, tienen un mensaje para salvar a la humanidad y salvar a la humanidad es... Ven energías de todos los colores, Sí, tamaños. y salvar a la bases. humanidad es generar una plataforma tipo Facebook para votar cosas muy raras, pero es la agitación de la mente que te dice, sos vos, sos el mejor, sos un capo, vos sos el único, el elegido, el más capo de todos, andá y salvá a todos desde el ego, creando esta cosa de, bueno, es muy hermoso, ¿no? Que te den una misión, bueno, ahora vos vas y andá y hacé esto, todo por el... No, es quédate tranquilo en paz primero, no agites tanto, porque si no, no atravesás esa agitación. Ahí es un ejemplo, digamos, el cuento budista nos da un ejemplo muy grande de una agitación mental que entra en fantasía. Y aparte es lindo, gracias. Sí, o incluso doy otro ejemplo. Sí, A ver. Brena, estás muteada. Una pregunta que me surgió en las prácticas y me pasa mucho esto de que durante la práctica mi mente empieza, esto es correcto, tendría que hacerlo así, así, trato de como volver al objeto, volver a la respiración. Pero hay algo que me quedó después de la práctica como duda, que es los ojos, que por momentos se me cierran y por lo general prefiero tenerlos abiertos porque al cerrarlos es como que entro en sopor.
más fácilmente. ¿Contesta vos o yo? Sí. Mira, con respecto a los ojos, esa es una buena... No sé, ¿te lo dijimos nosotros, lo de los ojos abiertos? No, más me acuerdo que, Lucio, comentaste que en algunas meditaciones estaban con los ojos abiertos y que ni siquiera pestañeaban. Sí, yo mencioné que en la versión de Giné que hacemos en la escuela Bon, hay algo más incluso que no mencioné. Hay casos donde incluso dejas la boca abierta y cae la baba, ¿no? Pero ya es chocante, ¿no? Pero es cierto que sin llegar al caso de babearse, ¿no? Llegar a ese extremo, si vos fijas, una de las maneras en la que se entrena es dejando los ojos. O sea, relajo los músculos oculares, dejo los párpados entrecerrados, o sea, no cerrados o casi cerrados, sino como que caigan un poco naturalmente. Fijás la vista en ese punto y no es que estás pensando no debo pestañear, ¿no? No es esa tampoco la idea. Pero si yo naturalmente relajo los ojos, los músculos faciales, ¿no? Y me quedo quieto y realmente empiezo a focalizar y a relajarme, naturalmente la vista queda fija en un punto. Y de hecho es otra forma de agitación. Si los ojos vos sentís que tratás de focalizar tu vista en el objeto que vos ya hayas elegido, ¿no? Una vela, por ejemplo, pusiste. Pero inmediatamente uno va a empezar a notar que la vista se vuelve por ahí borrosa, o que los ojos sienten otros estímulos y tiende a querer irse. Entonces, este propósito de dejar la vista fija, más que hacer que lloren o no los ojos, eso es una consecuencia, es para no distraerte. Es para ayudarte a concentrar y focalizar toda tu atención como en un solo punto. Esa sería la idea. En cambio, si cerrás los ojos, por ejemplo, yo podría decir, no sé, me concentro en un sonido, ¿no? O en mi respiración. Si yo cierro los ojos, creo que el principal problema es quedarme dormido, ¿no? O que las imágenes, las representaciones de mi mente también me distraigan. Pero en realidad es como una doble puerta. Si yo dejo mis ojos abiertos, me pueden distraer más los estímulos sensoriales visuales, sobre todo, ¿no? Noto movimiento, tengo una mascota que se mueve ahí, vos estás tratando de concentrarte y sentís que está ahí el gato moviéndose, ¿no? O entra alguien, o el vecino. Pero si cierro mis ojos y trato, ¿no?, de cerrar el estímulo sensorial, están los estímulos internos. Peor es en mi caso, como que lo externo, hay como un foco en medio del objeto, me parece que mis ojos hacen como que no estoy en el objeto. Está bien, eso es correcto, eso es correcto. Está buena la experiencia igual que Es tenés, correcto. Brena. Es interesante para ir cotejando qué pasa, ¿no? Y esto que traes es buenísimo porque revela todo el tiempo toda la ingeniería que hay detrás. O sea, cuando nos metemos en Zoom, en la meditación vemos esto, ¿no? Si me estoy durmiendo, tengo sopor, levanto la coronilla y eso me da más alerta. Si estoy demasiado agitado y estoy demasiado arriba, bueno, relajo un poco el cuerpo, me va a ayudar. Lo de los ojos que dijo Lucio recién. En los 7 puntos de Vairochana se habla de 3 posiciones posibles para los ojos, que es ojos cerrados, mirada, ojos entreabiertos y mirando como entre mis ojos y un punto 45 grados en la nariz en el espacio, porque dice que si uno enfocase en un objeto y le agarras el objeto es como que la mente fija en algo, pero si vos ves el espacio es menos posible de que se forme algo, una meditación con objeto. Vos estás meditando en este objeto en este caso. Eso no era si estás muy agitado, además, ¿no? Sí. Mirás hacia abajo si estás muy agitado. Si te estás quedando dormido, mirás para arriba. Sí, ¿no? tal cual. O mirar así, con una mirada blanda, como panorámica. Como así, una mirada blanda. Pero, o sea, toda esta cosa que nombraba, la agitación más densa, la mayor densidad de energía, y más que tiene que ver con el ego, son las emociones. Y eso se manifiesta en el rostro, en las gesticulaciones. O sea, si yo estoy o rechazando, se nota mucho en mi expresión, y esas mis emociones que se ven en la cara. Las más sutiles, que son de los pensamientos, se ven en el movimiento de los ojos, ¿no? Si mis ojos están moviendo así, que estoy procesando un montón de... como analizando y deglutiendo un montón de información. Y es lo que tengo que relajar. Entonces, relajo eso. Relajo y descanso. Pensarlo en eso, como
Shamatha como una forma de descansar la mente. Es como esto, dije, ¿qué es lo que relajo? Relajo las asociaciones, relajo el tomármelo personal, relajo la duda, relajo la agitación, relajo el rechazo, relajo y entro en estado de aceptación y presencia. Relajación y atención. Song y Ding. Song y Ding en Tai Chi. En Tai Chi es Ding, atención, y Song, relajación. Ya que Brena un poco compartió con nosotros esta experiencia, yo sé que algunos de ustedes nos han mensajeado directamente o a Germán o a mí por consultas específicas, ¿no? De la práctica. Pero me parece que un poco a raíz de lo que comentó Brena, ¿alguien más quiere comentar algo de su experiencia, bueno, malo, dificultad que hayan encontrado, lo que quieran? Porque está bueno que se escuchen entre ustedes, ¿no? Como practicantes, ¿no? Si alguien más quiere hacer alguna devolución o Ustedes contarnos, también, ustedes también, o contarnos, digamos, cómo les fue a lo largo de este mes con la práctica que sugerimos para hacer en casa, lo que ustedes quieran, ¿eh? Este espacio está pensado Está para bien. eso. Esto que trajiste, Brena, las preguntas, viste que nos enriquecen porque nos hacen ver en opciones para resolver situaciones. ¿Ustedes bien? ¿Se estabilizó la mente? Sí. Bueno, además, con lo que dijeron de los ejemplos sobre la excitación, las reacciones que tenemos pequeñas, ¿Se escucha? Yo repito esto. al mismo proceso, ¿no? De meditación, qué bueno que volví, de encontrarme a mí, de eso de verme a mí mismo, me sirvió darme cuenta que hay cosas de la agitación que no le tengo que prestar atención en este momento. Exacto. Como hablaban de la duda, Sí. te llena una pregunta, algo, reflexiva, eso dejo para después. Perfecto. Vuelvo y me puedo enfocar un poquito en eso y volver a esa. Perfecto. Bueno. Acá habla de que esto que nombré al principio de las formas de agitación, que es específicamente qué procesos hay que relajar durante la meditación, le sirvió un montón porque toda una parte reflexiva que se estaba empezando a empezar se relaja para entrar a una experiencia no dual, para una experiencia no conceptual. Y de nuevo, con la agitación ya sabía cómo, o sea, reconocerla. Vieron que en un momento yo dije reconocer, nombré tres R, dije, reconocer, lo que hago es reconocer si me fui del sujeto y si me fui del objeto de meditación y cuál de estas 5 cosas está sucediendo. Estoy en agitación, estoy en esta. Reconozco, mi mente está acá. Es decir, no dejo que siga como un proceso que me lleve de largo. Reconozco, relajo, regreso al objeto de meditación y después dije, resonrío por la posibilidad de estar en aceptación en este espacio, en atención, y es como esa sonrisa que tiene Buda en todos los cuadros de experimentar. Y también la sonrisa es un efecto natural del relajar. Cuando relajo, se experimenta un goce y la aceptación ya es un goce, ¿no? Ya dejé de luchar dejar de estar en guerra contra, no sé, el loguito del uso de él, o contra una situación de la realidad. Y ese alivio es sonrisa. También es como algo que mantiene mi mente como estabilizada en algo virtuoso, digamos, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Este es el momento. ¿Rosa? Rosa. Quería preguntarles algo. ¿Es posible que, por ejemplo, cuando vos dijiste que observáramos un lugar en la nariz, el espacio en la nariz, Sí. para observar la respiración, ¿no es cierto? Sí. ¿Es posible que la mente esté disociada? Que uno pueda estar, a mí me pasó eso, yo podía estar plenamente consciente del lugar donde sentía mi respiración, pero a la vez también consciente de sonidos, etcétera, etcétera. Estás asociada al objeto de observación y yo al mismo tiempo que estaba, esto es buenísimo esto que estás preguntando. Mientras creo que nos pasó a todos esto, pero está bueno que lo nombres vos. Yo mientras estaba observando la respiración escuchaba los sonidos, sentía mi cuerpo, sentía que había perros y todo eso, lo sentía, pero al mismo tiempo ese movimiento no me hacía hacer esto. O sea, exacto, yo no me iba
O sea, eso es lo que te también quería es como, preguntar. es como decir esto, o lo digo de otra Eso, manera, Rosy, Rosy. es la experiencia no desaparece, Claro, la sigue experiencia existiendo la sensorial. Ah, experiencia. Lo que cambia literalmente es la atención, a dónde está eso es, enfocada, ¿no? eso es lo que te quería decir, Lucio. La atención estaba en el espacio de la nariz, pero, exacto, pero sin escaparse por Tal cual. Es así, lo hiciste es así perfecto. Así es perfecto. Sostenido en el tiempo, o sea, a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a relajar, digamos, partes incluso del cerebro, está comprobado. Primero, relajamos una parte conceptual, la parte del diálogo interno, viste que se relaja, no hay más diálogo interno y hay experiencia. Y entras en la experiencia de este sonido, después se empieza a relajar un aspecto del cerebro que tiene que ver con la propiocepción, en donde ya la sensación del cuerpo, o sea, la percepción dimensional del cuerpo cambia, y en ese estado, digamos, lo que sucede es que cuando hay una absorción meditativa completa, un completo samadhi, es en donde ese punto de la respiración que elegiste es el universo. O sea, no existe más que eso. Es el máximo foco. En donde ya no existen más los ruidos, donde el 100% de la experiencia del universo es ese punto que elegiste. Y eso es que llegaste al máximo grado de concentración con respecto a ese objeto. Y conecto con algo de la vista, ¿no? A raíz de lo que preguntó Brena también. En parte, el hecho de entrenar, ¿no? La meditación con los ojos abiertos tiene que ver con ayudarte poco a poco también a integrar la experiencia sensorial y que no te distraiga, ¿no? De hecho, invito a pensar, salvo que seas no vidente, ahí lo dejo de largo, pero para la gente que sí puede ver, es el sentido que probablemente más usamos y estamos muy atentos muy a los estimulados, estímulos visuales, ¿no? Nos movemos en el espacio atentos a los estímulos visuales. Entonces es de esperarse que si vos, sobre todo con poca práctica, ¿no? Tratás de relajar y focalizar tu mirada en un punto, al principio te va por ahí distraer que pase una mosca volando delante. Cualquier cosa te va a distraer. Tus ojos se van a sentir inquietos porque por ahí no están acostumbrados a que vos los dejes reposar en un punto, por ejemplo. Son todas experiencias comunes, ¿eh? Claro. Esto pasa con los sonidos también. Si yo soy alguien que está muy habituado a distinguir sonidos, soy músico, ¿no? Y para mí es muy importante el sonido. Me va a distraer todo también. Tose un vecino allá, el perro, ¿no? Todo te saca y nuevamente tenés que volver a la concentración. Pero esto es natural, ¿eh? Nos pasa a todos. En cuanto a la concentración que nombrabas en un principio como uno de los venenos, este juego de ir y venir, porque para mí ese es el juego. Justo hoy en una meditación de la mañana estaba en ese juego de concentración, estaba con la respiración. Yo no sigo las prácticas que no, pero hay maneras de concentrarte. Haces concentración a tu manera, digamos. Sí, básicamente con la respiración. Y empezaba y me venía un recuerdo, una imagen, y empezaba a seguirla y me daba cuenta de que estaba siguiendo eso y volvía. Perfecto, es eso. Iba y volvía, iba y volvía. Yo entiendo eso como mi práctica de ejercicio de concentración. Bien. Pero porque Lucio lo nombraba como, si no hay concentración es imposible, no imposible, ¿no? Pero es uno de los fundamentos principales para poder continuar en el camino. Claro. ¿A qué concentración es la requerida para proseguir en el camino? Repito para que se escuche, para que escuchen todos. Acá Warfield dice que a la mañana estaba meditando y en su práctica de meditación hace lo que dijimos en la clase anterior del entrenamiento, que es el ir y volver. Que está observando el punto, de golpe viene un pensamiento, empieza a seguir el hilo del pensamiento y luego se reconocer que estoy distraído, regresa, resonríe, pero sin sonreír, y vuelve a ese punto, y que eso yo lo nombré con la metáfora del cuenco. Que uno de mis maestros me decía que este de volver al punto de observación en el caso de que me llegue a distraer es
como la mente cuando se va entrenando es como un cuenco hacia abajo. Y yo pongo la bolita de la atención y la bolita se cae. Y la tengo que volver a agarrar y poner. Conforme pasa el tiempo y se entrena la mente, y hay menos agitaciones mentales, las personas que, Rosy, vos trabajás con gente digamos, con muchas angustias y demás, hay mucha agitación mental. Entonces eso tiene que volver todo el tiempo, porque la mente se va así. Luego ese cuenco invertido se vuelve un plano, en donde ya es más estable, y luego se vuelve un cuenco así, en donde vos dejás la pelotita y queda. Entonces es como va pasando, digamos, la transformación de los estados mentales. Complétalo. No, quería decir que con respecto a esto de las personas con estrés postraumático, traumas y demás, su mente tiene todas las agitaciones, no está estable, porque el trauma se sostiene a través de un montón de percepciones ilusorias. Primero, me lo tomo personal, a mí, que yo no me lo merezco, y deseo algo que no está pasando, y rechazo esto que no, o sea, todas las distorsiones mentales agitan a la mente, y nunca, y lo que hacemos también como terapeutas es demorar la mirada en un lugar, ¿no? Porque la mirada de una persona que está en esa crisis es así, hace un camino sináptico que es, me va mal el trabajo, porque soy un inútil, porque mi mamá me dijo esto, porque y nunca hace foco en algo. Entonces su mente es un torbellino mental y se vive como un sufrimiento tremendo. Entonces el terapeuta lo que te dice es, bueno, a ver, hagamos foco acá, a ver cómo es esta parte. Nos quedamos en un ratito acá y nos vamos a un lugar más y volvemos y así, vamos a Entonces de a poquito se va desentramando. Ahora, entonces, te contesto a la pregunta puntual, ¿no? De acuerdo a este método, ¿no? De acuerdo a cómo entendemos la concentración en este paradigma. El paso a paso sería el siguiente. Primero, ¿no? En tu caso usaste la respiración, pues es algo externo, hay un foco, hay algo, ¿no? Que yo utilizo como herramienta para focalizar. El primer paso es volverlo estable con ese objeto ahí. Cuando empieza a ser estable, lo empezás a sacar ese objeto, no está más. Y ves qué pasa con tu concentración. Una vez que es estable, sin objeto también, ahí recién empezaríamos a hablar. El tema es que si yo tengo que estar volviendo, aunque sea una vez cada 10 minutos, bueno, buena señal, me pasa una vez cada 10 minutos, pero sigue pasando. ¿Se entiende? En cambio, si yo, no sé, me propongo practicar esos 10 minutos, ¿no, Warfield? E imagínate que a lo largo de esos 10 minutos es una pelea interminable donde estoy, bueno, vuelvo. Uy, me fui, vuelvo. Uy, vuelvo. Claro. Y tenés encima el foco adelante. O sea, la capacidad de concentración, de acuerdo a estos parámetros, es baja. Directamente. En cambio, si vos, por ejemplo, ya tenés un poco de práctica, colocás el objeto y te mantienes estable, ¿no? Bastante estable, aunque tengas alguna distracción, vos ya vas notando entonces que algo en vos siente, ¿no? Che, cuesta menos. Me está costando menos, y el costar menos tiene que ver con una naturalidad de cómo te sale. Ya deja de ser vos atento y forzándote a volver, empieza a pasar más espontáneamente. Va a suceder por momentos, no es que vos te vas a sentar y de repente, wow, estuve una hora y no me distraje, porque no suele pasar así. Más bien te va a pasar un par de minutos, hasta que vuelva a aparecer tu voz interior, ¿no? El diálogo interno que dice, vamos, lo estás logrando, y decís, Wally, me distraje. No, va de nuevo, eso tendrías que pensarlo después de la práctica de concentración. Y luego, ya vas sintiendo realmente que esta es la práctica que les iba a sugerir empezar a hacer poco a poco, continuando con práctica de concentración. Si vos sentís, o podés probarlo como un juego, ¿no? Depende con la frecuencia que lo practiques. Pruebo de vez en cuando, en alguna de estas prácticas, ¿no? Puse el timer. Ese día puedo agregar, no sé, un poquito más de práctica, un par de minutos, y probar sí el foco. Probar sin la muleta, ¿no? Sin la respiración, el punto, sin la tibetana, sin mi remera. Sin la remera, sin la vela, ¿no? Y probar, a ver qué pasa, ¿no? Probar más tiempo con objeto, que es la idea de shamatha, pero
permitite de vez en cuando jugar un poco a ver qué pasa si saco el foco. A ver si sin foco me la banco un poco, ¿no? Y puedo realmente, aunque sea estar 2 minutos, un poquito, con unos segundos. O es una manera de chequear también. O si tengo que salir corriendo al objeto de nuevo de foco porque me sacan el objeto y mi mente es como un saltamontes que va de acá para allá. Eso es un experimento que tiene que hacer cada uno, ¿no? Pero yo sugeriría probar alguna vez como un juego, ¿no? Aislado, a ver qué sucede. Muy bien, creo que estamos. Rosy, ¿vos querías decir algo, Rosy? Sí, esto que vos decías de los terapeutas, sí. Yo creo que el tener el control de la respiración, terminamos haciéndolo de forma espontánea, porque si nosotros no tenemos un control de nuestra respiración, si no estamos en la respiración y escuchamos tanto dolor, nos podemos desregular nosotros. Claro, totalmente. Sí, si no me mantengo anclado acá, te lleva puesto. Exacto, si yo no tengo un ancla, claro. qué sé yo, el jueves me tocó un hombre de 45 años, 50 años, que se le acababa de morir el padre, así, en un mes. Lloró toda la sesión. Y a mí te moviliza ver llorar tanto. Te moviliza, sí, totalmente. Entonces, si yo no estoy regulada emocionalmente, si yo no tengo mi atención fija en mi respiración y a la vez escuchar, me puedo desregular. Quizás por eso me resulta más fácil, no sé. Totalmente. Bueno, ahí ya sí tenés un ejercicio de control, de atención, de recolección de la atención. Recolecto mi atención es como recolectar tu energía también. Exacto. Y el océano, digamos, tu ancla te sirve para que el mar de emociones que te trae la persona no te ahogue, porque si no es un tsunami de emociones. Sí, totalmente, totalmente. Es un buen entrenamiento que ya tenés entonces, sí. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, nos vemos el próximo mes o en 2 semanas en el siguiente taller. Cualquier duda o pregunta que puedan haber quedado en el tintero, ya saben, nos escriben, nos mandan WhatsApp, audio, nosotros respondemos. Bueno, gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pim, pirim.